Estuvo en Posadas la abogada Nilda Gómez, madre de una de las víctimas de la masacre de Cromañón. Es en la actualidad asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y una de las impulsoras de la Ley 27.372, que contempla una serie de dispositivos para incluir a víctimas del delito en el proceso de ejecución de la pena, como así también asistencia jurídica y acompañamiento para víctimas y familiares. La doctora Gómez nos cuenta cómo surgió la ley. Bueno, mi nombre es Nilda Gómez, soy la mamá de Mariano Alexis Benítez, masacrado en Cromañón en 30 de diciembre de 2004, hace ya 13 años y medio. Desde que pasó la masacre de Cromañón, todos los familiares tuvimos una lucha muy ardua porque nos dimos cuenta que estábamos peleando con poderes muy grandes. El poder político, encarnado en el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, una persona muy comprometida con los derechos humanos, con el trabajo en el juzgamiento de los militares de la dictadura, con lo cual tenía un renombre importante. También nos tuvimos que enfrentar contra el poder judicial, porque sabíamos perfectamente cómo las causas dormían en los estantes de los juzgados y se llenaban de papeles que nunca avanzaban. La impunidad era como algo que era propio que iba a pasar con nosotros, además porque estaba, digamos, el poder político muy metido. Y después también había otro poder con el que estábamos luchando, que era el poder empresarial, el poder económico, porque en la noche mueve mucho dinero que no es solamente de las entradas, sino dinero de la venta de alcohol a menores, dinero de la droga, un montón de dinero que tiene que ver con ese espacio donde los jóvenes van a divertirse, pero están los pícaros, codiciosos, que no escatiman en acotar las medidas de seguridad para tener un mayor ingreso. Entonces, ante eso que era tan grande para nosotros, yo era simplemente docente, toda mi vida fui docente y eso era mi vida, ir de un colegio para el otro con mis hijos. Entonces de repente me vi involucrada en una pérdida que me partió al medio, que casi termina con mi vida, porque realmente no tenía intenciones de seguir viviendo sin Mariano. Pero yo creo que él fue dándome la fuerza necesaria para levantarme todos los días de la cama y darme cuenta, junto con otros padres, que estábamos enfrentados a algo muy grande y que había que poner mucho empeño porque había un encubrimiento muy grande con respecto a la masacre de Cromañón. De repente te encontrabas con organismos de derechos humanos muy respetados, muy encumbrados, personas muy amadas, muy queridas por todos, inclusive por nosotros, que te decían la música no mata, y que hace música no mata, y que defendía a la banda y que defendía a Ibarra, que vos hacías la marcha contra Ibarra y ellos te hacían la contramarcha apoyando a Ibarra, que vos pedías la destitución de Ibarra y ellos te decían golpista. Entonces, de repente no entendías por qué los jóvenes de Cromañón no estaban amparados por los derechos humanos, por qué los derechos humanos estaban mirando solamente al victimario y a los victimarios, ¿no? Y por qué eran tan evidentes, ¿no? Es decir, no tenían empacho en pararse en el obelisco junto con un montón de jóvenes y pedir la libertad de callejeros, o llamarnos golpistas cuando estábamos pidiendo algo que está dentro de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que era la destitución del jefe de gobierno por corrupto, por coimero, por hacer mal las cosas, ¿no? Entonces, no entendíamos por qué tanta impunidad. Entonces, realmente empezamos a reclamar eso y yo rezongué muchísimo tiempo con respecto a eso. ¿Por qué los jóvenes, por qué los muertos en democracia no tenían derechos humanos? ¿Por qué los muertos en democracia los familiares de los muertos en democracia teníamos que soportar que los asesinos de nuestros hijos salieran con un 2x1 implícito cuando el 2x1 ya estaba derogado, porque salen con la mitad de la condena o menos, porque por buen comportamiento, por cursos que hacen de talabartería, es decir, de cualquier cosa y les servía. Entonces, para descontar meses que iban a tener que estar presos. Eso hizo que, de alguna manera, fuéramos muy combativos y lográramos, a través de una pelea muy fuerte y permanente, lográramos un poco de justicia. Y primero se logró la ley para Cromañón, que fue antes de conseguir justicia, que era un cuidado de las víctimas, ¿no? De los sobrevivientes, de los familiares, el hecho de que tuvieran un médico, que tuvieran... Todo eso se logró por ley
ley después, ya cumple 5 años, y eso también me parecía injusto. ¿Por qué Cromañón tenía una ley y por qué el resto de las víctimas no la tenían? ¿Por qué el resto de las víctimas ni siquiera eran por ahí reporteadas por alguien, ¿no? ¿Por qué los medios ni siquiera tomaban a lo mejor ese caso y la persona moría de tristeza porque nadie se percataba de que habían matado a su hijo o a su ser querido? Entonces eso impulsó también, ¿por qué Cromañón tenía una ley y Veara no? ¿Por qué esa ley protegía a las víctimas de Cromañón pero no protegía a otras víctimas en situaciones similares, de muerte en situaciones similares? Entonces eso hizo que en enero, bueno, cuando en diciembre de 2015 me propusieran estar en la Secretaría de Derechos Humanos, porque bueno, era muy quejosa con el tema de los derechos humanos, y realmente entendí que era el momento, porque ya habíamos tenido justicia, ya los asesinos estaban saliendo, porque habían cumplido la condena chiquitita que les había tocado, y de eso chiquitito la mitad. Entonces había que dar un paso que fuera tratar de que no vuelva a pasar nunca más, que no, lo veníamos haciendo, pero desde otro lugar, y lograr que esos derechos humanos que nos habían amparado a nosotros, que éramos un grupo pequeñito, también fuera a amparar a todos los jóvenes y a todos los muertos en democracia. Entonces empezamos a trabajar con una ley de víctimas, con la primera reunión que se hizo en la Secretaría de Derechos Humanos, en la ex-ESMA, un 7 de julio de 2016. A partir de ahí se empezaron a hacer más reuniones, convocar a más víctimas, sumar a la gente, explicar la situación, por qué, qué es lo que estábamos buscando, y se logró que después en octubre se hizo, creo que octubre, septiembre se hizo una movilización muy grande en el Congreso que se llamó Para que no te pase, a la cual uno pensaba que iban a venir todas las personas, a las que uno le decía, mira, vení para que no te pase a vos, vení y escuchanos, y resulta que no vino nadie de los que no les había pasado, solo víctimas, era toda una reunión de víctimas con sus carteles y era todo víctimas. Entonces se logró después de eso una ley, se sancionó una ley porque trabajamos en el Congreso, porque fuimos a diputados, porque fuimos a senadores, volvimos a diputados, todo el camino una y otra vez y logramos que se sancionara. Esa ley que se sancionó chorrea sangre porque fue una ley que se parió desde el dolor de las madres que perdieron a sus hijos, cansadas de que los asesinos salieran sin ningún tipo de problema y nadie se fijara quién era la víctima, qué le había pasado, ¿no? La doctora Gómez participó la semana pasada en una serie de actividades para difundir en Misiones la necesidad que la legislatura provincial adhiera a la ley 27.372. Estuvo acompañando a Rosa González, mamá de Tati Piñeiro, en el aniversario número 6 del femicidio de la joven que aún sigue impune. Hoy la familia de Tati, Rosa, tiene el apoyo de todos nosotros, desde el lugar que yo represento también en este momento, de la delegada de Derechos Humanos de Misiones, la señora Norma Couto. Tiene el apoyo de muchísimos familiares más, el de mi compañero de estudios, de Matías Ochotico, de una asociación que se está formando, que estamos ayudando todos desde el corazón y desde lo que se puede hacer para armarla, pero no tiene una ley de víctimas que la ampare. ¿Por qué? Porque la provincia de Misiones todavía no adhirió. Entonces lo que les pedimos a los diputados, y vamos a empezar a trabajar justamente con Rosa y con muchas víctimas de la provincia, con Norma a la cabeza, Norma Couto a la cabeza, vamos a empezar a trabajar justamente para que los diputados empiecen a escuchar por qué es necesaria que la 27.372 tenga la adhesión desde la Cámara, desde los legisladores de aquí, y que se empiece a trabajar, o sea que el Senavir también tenga intervención en Misiones y que también el observatorio, que también está organizado en función de la ley 27.372, porque así lo dispone, pueda revisar aquellas cosas que uno, digamos, puede llegar a pensar que no están del todo bien, ¿no? Entonces es muy importante, se dio un paso muy grande. Hay una ley ahora, hay un observatorio, hay un centro de atención a la víctima, hay muchos centros de acceso a la justicia, pero lo que necesitamos es que cada provincia adhiera. Hoy Rosa no tiene las mismas garantías que teníamos los familiares de Cromañón porque la provincia no adhirió. Entonces es injusto que en Capital se tenga todo y en las provincias
provincias no se tenga nada. Por eso es importantísimo que trabajemos de esta manera a nivel federal. Por eso no me canso de viajar a las provincias, aunque tenga que ir y venir en el mismo día o que tenga muy poco tiempo, porque es necesario, porque la víctima necesita que el Estado sepa que existe. Porque es importante que el victimario se pueda rehabilitar y volver a la sociedad, pero es muy importante que la víctima también tenga paz en su corazón después de la muerte de un hijo. Y sin justicia no hay paz. El diputado Isaac Lenguaza, del Partido Agrario y Social, también habló de la absoluta indefensión de las víctimas de delitos a pesar de los tratados internacionales que legislaron sobre el tema. Sí, empezando por que hay en los tratados internacionales, en la propia Constitución de la Argentina, de Misiones y de todos los países, está como una declaración de o sea, que la víctima, digamos, tengan toda una contención. Y esto por ahí vos lo ves escrito, pero lastimosamente no lo ves efectivizado, digamos, ¿no? Entonces, está muy lindo escribir, que en la Constitución aparezca, pero cuando vos te vas a la realidad, la víctima está sola. Entonces, yo decía que esto tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Primero, y hablaba acá, de la información. Por eso también nosotros propusimos la creación de oficina de acceso a los derechos en distintas municipalidades, en los 76 municipios, cosa de que alguien por lo menos tenga la información. Lo primero que tenés que tener información, porque cuando a vos te pasa, vos no sabés dónde recurrir, qué hacer. Lo segundo es la contención, hablaba acá de la contención, porque si a vos te informan pero después no te contienen, la verdad es que cuando vos sos víctima, y hablaba también hasta de un caso propio mío, vos querés cometer, hacer justicia por mano propia. Entonces también ahí te podés meter en un delito si alguien no te asesora, no te contiene. En este caso hablamos de psicólogos, hablamos de abogados, y después el seguimiento que se le debe dar. Hoy, por ejemplo, la víctima no tiene abogado, sin embargo el victimario sí, porque el Estado le da un defensor oficial. Pero hoy la víctima no tiene dónde recurrir. Si bien el Colegio de Abogados firmó un convenio con el Ministerio de Derecho Humano, lastimosamente eso no se efectivizó porque había un recurso que se tenía que disponer para pagar esos abogados, pero no se hizo. Entonces hoy por ahí podemos tener una legislación, pero si no cumplimos ni siquiera con un convenio que se firmó para darle un seguimiento, un patrocinio letrado a una víctima, va a ser muy difícil, digamos, que lo otro se cumpla. Y por supuesto que después, por último, el tema de la respuesta a la justicia. Yo también por eso hablaba de nuestro proyecto de ley de fijar un piso mínimo al presupuesto de la justicia, porque vemos que con esta infraestructura es imposible dar respuesta. Entonces ahí realmente, cuando uno se pone en el lugar de esa víctima y ve que no tiene información, no tiene contención, no tiene a un abogado que lo patrocine y menos tiene respuesta de la justicia, la verdad que hay mucho por hacer todavía, ¿no? El legislador, quien fuera por varios años presidente del Colegio de Abogados de Misiones, se refirió también a la figura del querellante particular vigente en la provincia después de años de lucha de familiares y sobrevivientes de delitos. Sostuvo que ahí también la víctima está en desventaja. Por lo poco que sé, no dio el resultado que uno esperaba. En cuanto a la cantidad, digamos, de que muchas víctimas podrían intervenir en el proceso como parte, digamos, ¿no? Esta participación activa que debe tener esa víctima, digamos, en ese proceso. Pero creo que sobre todas las cosas es por ese impedimento. Vos para presentarte como querellante en un juicio tenés que tener un abogado. Y si no podés pagar un abogado, lo pagar en definitiva el que tiene dinero, el que no tiene, no puede hacerse cargo de un abogado para que esté en el proceso. Ahora, como herramienta, convengamos que es una herramienta ideal, digamos, para que la víctima pueda instar el proceso, porque recordemos que si vos no tenés esta figura del querellante, el único que puede ofrecer prueba, el único que puede interponer un recurso, el único que puede apelar una sentencia es el fiscal.
o el defensor, digamos, oficial que representa a quien cometió el delito o que está imputado del delito, no lo podía hacer la víctima, y hoy sí lo puede hacer. Lo que pasa es que vos le estás poniendo otra vez otro obstáculo que sería no tener un abogado pago desde el Estado. Y bueno, yo creo que esa es la gran falencia y por eso tampoco hoy vemos que haya muchas causas que tenga la participación del querellante, ¿no? Acá tenemos que, todos tenemos que capacitarnos, ¿no? Y en esto está un poco el periodismo. Yo creo que hay muchas condenas social y depende cómo vos lo ves ciertas causas, y causas muy sonadas. Yo decía, ¿no? Por ahí de repente la causa de Nair, por ejemplo, que se dio mucha difusión en todo el país, era como que había ya prácticamente una condena social y mediática en contra de esa chica, y eso por ahí hasta condiciona por ahí a jueces que no están a lo mejor a la altura de las circunstancias para salir de eso, extraerse de eso como lo tiene que hacer. Y en definitiva, estoy seguro que otros casos parecidos no habrá tenido la misma condena, digamos, ¿no? Y realmente creo, y vos lo sabés mucho, de que esa capacitación y esa responsabilidad que se tiene que tener, sobre todo del que tiene la posibilidad de hablar hacia afuera, a veces por ahí está la cuestión, es que bueno, lo estamos condenando a alguien, digamos, y a veces también lo estamos condenando a la víctima, digamos, depende de cómo se toma la causa, porque en definitiva, y hablando del caso de Nair también es una víctima, digamos, hoy condenada, pero en definitiva también es víctima de todo lo que ha pasado, de todo lo que se ha mediatizado, y por ahí de esas cosas no se habla. El otro día escuchaba que siempre, sobre todo las mujeres, digamos, si son los actores del delito, el caso es, como en este caso, Nair Galarza, si es la que fue víctima, también el caso, como en este caso es el caso Tati Piñeiro, la que de acá, siempre se habla de la mujer, digamos, en eso. Y la verdad que hay mucho por hacer, y en eso tenemos que tener el compromiso todos, abogados, periodistas, operadores de la justicia, de realmente poner blanco sobre negro en muchas situaciones para que esto no siga pasando, ¿no? Yo creo que siempre, y siempre le digo a la gente, cuando vos tenés un familiar, cuando tenés un hijo, cuando sea víctima o victimario, ahí es como que recién ahí te pones del lado de, si no antes cuesta mucho. Todos tenemos el concepto de que la educación es una sola, para seguir creciendo, porque acá hay misioneros y nosotros no nos vamos a desentender, porque vamos a luchar siempre para que esto siga estando en Apóstoles y siga creciendo y se siga desarrollando.